Hola a todos, terminamos aquí la unidad dedicada a Roma y en este último vídeo vamos a hablar sobre la religión y la cultura romana. Bien, comencemos hablando sobre los dioses y sus cultos relacionados. La religión oficial del Estado, supongo que ya lo sabréis, era politeísta y se dedicaron a asimilar divinidades que existían a lo largo de todo su imperio y antes incluso durante la República y las adoptaron como propias. Eso es muy claro en el ejemplo de Grecia, ya que desde el principio los romanos utilizaron dioses con las características de los dioses griegos, pero con sus nombres cambiados. Ahí tenemos su tríada de dioses más importante, la tríada capitolina, formada por Minerva, Júpiter y Juno, que tenían sus respectivos dioses en la mitología griega. Bien, eso también lo hacen a medida que avanza el imperio con los dioses orientales, es decir, los dioses que ellos van conociendo, los van asimilando e introduciendo en su religión. Ahí tenemos el ejemplo de la diosa Isis, de Mitra o de Cibele. También dentro de la religión oficial existía el culto al emperador. A partir del imperio se instaura este culto, que es una expresión de la lealtad que se tiene hacia el imperio. Al comienzo se divinizaba a la figura del emperador. Una vez que moría se le trataba como un dios, pero con el paso del tiempo ya se tratará como un dios al emperador en vida y también se hará lo mismo con los difuntos de la familia imperial. Estas actividades religiosas de la religión oficial se realizaban en los templos, pero en la zona exterior. Y allí, pues, dirigidos por un sacerdote, se realizaban plegarias o sacrificios de animales. También existía una religión privada, que se dedicaba a adorar a los manes, que eran los espíritus de los antepasados, eran dioses familiares, a los lares, que eran espíritus benignos asociados normalmente a lugares determinados, o al hogar, cuando hablamos de los espíritus de los lares del hogar, o también la ciudad tenía lares, y eso normalmente pues, se encontraba en sitios como por ejemplo los cruces de caminos. Y también existían otras divinidades que eran los penates, que eran divinidades protectoras de la despensa de la casa. Todos los cultos privados se celebraban en la casa y estaban dirigidos por el padre de familia. Y estos cultos incluían ofrendas de comida, flores o perfumes o quema de plantas, etc. Bien, vamos a hablar ahora un poco sobre el cristianismo. El cristianismo nace en los primeros tiempos del imperio, en la zona de Palestina, y era una nueva religión que proclamaba la existencia de un solo Dios, la igualdad entre todas las personas, el amor al prójimo y la creencia de una vida eterna tras la muerte. Esta religión en principio fue admitida como otras religiones orientales por los romanos, aunque a principios del siglo IV, ante la negativa de los cristianos de rendir culto al emperador, es decir, no cumplir el culto imperial, fueron perseguidos por el emperador Diocleciano. En ese momento se produce la gran persecución de los cristianos. Con anterioridad se produce, pero normalmente no relacionada con temas religiosos, sino con temas políticos. Se les culpaba de, por ejemplo, del incendio de Roma, o se les culpaba de propagar enfermedades o algún tipo de acto negativo contra el imperio. Pero es con Diocleciano cuando se produce la primera gran persecución religiosa contra ellos. Pero poco después el emperador Constantino promulgará el Edicto de Milán, que va a permitir la libertad religiosa. Y en el 380, Teodosio va a declarar que el cristianismo será la religión oficial del imperio. Y entonces ya será el cristianismo el que persiga a las religiones paganas. Bien, vamos a ir terminando el vídeo hablando ahora de la cultura romana. Y podemos decir que de las aportaciones más importantes de la cultura romana podríamos hablar, en primer lugar, del latín, del que ya hemos hablado antes, que es la lengua oficial del imperio. Eso es muy importante porque es un gran elemento romanizador y sobre todo porque de él van a derivar muchas lenguas europeas actuales. Es el caso como el castellano, que es una lengua que deriva, como todos sabemos, del latín. De ahí su gran importancia para nosotros. ¿Cómo se dice romano-latín? ¡Vamos, vamos! Romanus, que se declina como anus. El vocativo plural de anus es ani. Romani. Por otro lado, habría que hablar del derecho, que son un conjunto de leyes escritas que regulan las relaciones entre las personas y entre las personas y el Estado, eso ya lo sabemos, pero es importante el derecho romano porque el derecho romano es la base del derecho actual en muchísimos países, como es el caso de España, por supuesto. También habría que hablar de que Roma aportó destacados médicos, como la figura de Galeno, filósofos como Séneca, literatos como Virgilio e historiadores como Julio César, que aparte de ser un gran militar y un gran hombre político, también fue historiador
y también la figura de Tito Livio, que también lo fue. La arquitectura romana tenía una finalidad eminentemente práctica. Ellos se dedicaban a construir edificios que eran muy útiles para la población. Los materiales más utilizados pues, fueron el ladrillo, la piedra, el mármol y el cemento. Y hay que comentar que ellos utilizaron los órdenes griegos, el dórico, el jónico y el corintio, y añadieron dos nuevos de su invención, que era el toscano y el compuesto. En este dibujo, el primero tras las líneas rojas sería el toscano, que es muy parecido al dórico, y el compuesto es una mezcla entre el jónico y el corintio. Bien, construyeron también edificios adintelados, es decir, con una cobertura horizontal, pero también usaron el arco de medio punto. Y cubrían los edificios, como hemos dicho, con techos planos, pero también con bóvedas y también con cúpulas. ¿Qué tipos de edificios construyeron los romanos? Pues edificios religiosos en primer lugar, como por ejemplo los templos, que el más habitual tenía planta rectangular y a diferencia del griego solo tenía escalinatas en la fachada principal, aunque también hicieron templos circulares, y un ejemplo es el Panteón de Agripa, que la parte interior es la bóveda que hemos visto hace unos momentos. Respecto a edificios civiles, también los hay de muchos tipos. Existen las basílicas, que era donde se administraba justicia y también se realizaban actividades comerciales. También existían las termas, que eran grandes baños públicos que se utilizaban para la higiene, pero también como lugar de debate, de reunión, etc. Normalmente estaba formado por distintas piscinas con el agua con distintas temperaturas, más calientes y más frías. También construyeron teatros con una finalidad, lógicamente, de representar obras de teatro, similar al griego, aunque no exactamente igual. Anfiteatros, que era el lugar donde se celebraban las luchas de animales y las luchas de gladiadores. Y salía ese pedazo de gladiador. Y le decía yo, aquí, mata al león. Y hacía el león ahí. Construyeron también circos, que no era donde se celebraba la lucha contra los animales, aunque sí se producían algún tipo de espectáculo, una especie de cacería, pero su función principal era la celebración de carreras de cuadriga, donde competían distintos equipos con distintos colores y eran muy seguidas y muy importantes en la época. Otras obras de ingeniería incluirían las calzadas, de las que ya hemos hablado, la construcción de puentes, muchos de ellos todavía están en uso, y los acueductos, que eran estructuras que lo que servían era para traer agua desde algún manantial hacia las ciudades. También construyeron monumentos conmemorativos, como por ejemplo los arcos de triunfo y las columnas conmemorativas. Se construían para conmemorar algún hecho político importante o la derrota de algún enemigo. Vamos a terminar hablando de la escultura, la pintura y los mosaicos. Bien, pues la escultura normalmente se realizaba o en mármol o en bronce. Y los romanos se caracterizan porque realizaron obras muy realistas, aunque en algunos casos eran esculturas más o menos idealizadas, se caracterizan también porque muchas de las estatuas que tenemos representan unos rasgos muy reales, y eso está relacionado con la costumbre que ellos tenían de hacer mascarillas a los muertos. Una vez que fallecían, se le hacía una mascarilla de cera y de ahí se podía sacar un retrato del difunto. También realizaron relieves históricos, como podemos ver ahí. Igual, pues se utilizaba para recordar hechos políticos o militares. Este en concreto forma parte de un arco de triunfo. Y también se utilizaba la pintura, normalmente para decorar las paredes de los palacios, de las villas, de las casas de las personas más pudientes. Al igual que los mosaicos, que se utilizaban también para adornar las paredes y también los suelos. Los mosaicos estaban construidos con pequeñas piezas de cerámica de color que se llamaban teselas. Bien, pues hasta aquí terminamos este vídeo hablando de la cultura, de la religión y también terminamos la unidad de Roma. Espero que este y el resto de los vídeos hayan parecido útiles e interesantes y gracias por verlo.